podemos producir también leche de calidad, podemos producir yogur de calidad, queso de calidad, pero tenemos que incentivar eso. Entonces yo pretendo retomar eso y de verdad, con la ley 2801, con la ley con la leche, con otras leyes que uno pueda buscarla, o inversionistas que uno pueda buscar fuera de aquí, y enseñarle lo que hay, el potencial que hay en esa región, un potencial eminente. Además, con un aeropuerto ahí mismo que no está haciendo nada, que es el de Barahona, que tú puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, en Puerto Escondido, que gracias a Dios está IFRA, que tenemos prácticamente una zona franca de invernaderos ahí, donde hay un pueblo que tiene 0% de desempleados. Cuando cobran los viernes, se ve el movimiento. Entonces, en Puerto Escondido, usted ve que cuando se paga IFRA, hay 200, 300, 400 hombres y mujeres, porque el tomatico cherry, son especialistas ellos, lo cogen para exportarlo. Y hay una berenjena que la gente de la regional la fríe, una berenjena especial que se fríe, se manda a Puerto Rico frita como si fuera papita frita en fundas. Entonces, ahí hay también una zona de aguacate para exportar, donde las cosechas están vendidas por adelantado, 2 y 3 años antes. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Coger a Puerto Escondido de modelo, que hay tasa cero de empleo, de desempleados, o sea, todo el mundo en Puerto Escondido produce, y el que no produce es porque no quiere. El que quiere ser en Puerto Escondido vago es porque quiere estar en la esquina, es porque no tiene razón, porque ahí donde IFRA y en la regional hay fuentes de empleo, fuentes de trabajo. Entonces, lo que hay es que buscar empresarios así. IFRA vino de Israel a instalarse ahí. Entonces, usted lo que tiene que dar incentivo, que se instale en El Limón. Nosotros tenemos un proyecto en El Limón que está abandonado, un proyecto agropecuario de 6.000 tareas con reguío por goteo ultramoderno. ¿Por qué no hacer una plantación de banano orgánico o de piña o de lo que sea, lo que se dé ahí, para venderlo al mercado, tanto local como al mercado ahí de Haití, o exportar todo lo que uno pueda, porque tenemos 2 aeropuertos. Uno dice que está en el aeropuerto María Montes de Barahona, pero tú estás más cerca del aeropuerto de Puerto Príncipe. Nosotros estamos a 45 minutos de Puerto Príncipe, desde el Limón de Jimaní y desde Jimaní mismo. Entonces usted tiene también el muelle de Puerto Príncipe, que lo puede usar de tránsito y mandarlo a Europa y a Estados Unidos a través de ahí. Entonces eso es lo que hay que buscar, la voluntad, como la tuvimos siempre y la tenemos siempre, para desarrollar la frontera y específicamente la provincia de Independencia. Hay cosas que yo no entiendo, doctor, porque yo he escuchado todo el tiempo que se deben desarrollar proyectos binacionales en la frontera, y que esos proyectos deben ser incluso patrocinados por gobiernos extranjeros, ¿no?, que tienen el compromiso, ¿no?, de enfrentar la situación haitiana, donde se puedan crear fuentes de empleo y actividades productivas que un poco detengan la migración masiva hacia el interior de la República Dominicana, para que esos haitianos que vienen aquí en cierta medida puedan quedarse trabajando en esa zona, ya que... No, y los dominicanos como también. Usted lo ha dicho, pero prácticamente el dominicano ya se ha ido, queda la mano de obra haitiana, pero esa mano de obra va a seguir llegando a la República Dominicana, y lo mejor que se puede hacer es crear las condiciones para que pueda conseguir lo que viene a buscar al interior de la República, que lo consiga ahí mismo en la frontera, que se puede, que se dinamice y se vaya desarrollando. Pero eso se puede. Yo siempre he luchado. Yo fui médico en Pedernales en el 80, 81, y fui médico en Anzapito, en Pedernales. Cuando el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, yo haciendo la pasantía, yo hablaba creol un poquito, y ahora lo estoy de nuevo perfeccionando. Entonces, Soldevila se inventó que el 50%, el 60% de los medicamentos en esa época en el hospital Elio Fiallo se iban con los haitianos. Entonces dijo Soldevila, vamos a hacer una cosa. Se dieron cuenta que yo hablaba me di en la consulta de los haitianos cuando venían. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a poner la consulta tuya en las tardes en la Marina, pues, se habilitó un dispensario en la Marina haitiana, y nosotros dábamos la consulta allá, y vimos a las emergencias sí las tratábamos en el Elio Fiallo, pero las consultas, y vimos que hubo
una disminución del gasto del hospital increíble. Entonces, desde esa época estoy yo propugnando porque los gobiernos de Canadá, Japón, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, o sea, cuando esos son los 6 grandes, ayudaran a esa región, que se podía y que se pueden hacer proyectos binacionales que de verdad pueden ayudar tanto a un lado como a otro y parar la migración. Y ahí están los proyectos pesqueros. Denos una chance, Sí. un chancecito, doctor. Damos una pausa, retornamos para que usted pueda seguir dándonos esas explicaciones. Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica y esta noche tenemos acá al doctor Dagoberto Rodríguez Adames, ex senador por la provincia de Independencia, candidato a senador por la provincia de Independencia en este periodo 2010-2016, y con él estamos hablando sobre su agenda económica de su proyecto político. Él está exponiendo sobre algunas cosas de la ley 2801, pero yo igual, Dagoberto, aprovecho tu presencia, a la cual te agradecemos. Hemos hablado de la 2801, hemos hablado de los incentivos económicos, hemos hablado de los proyectos económicos que incluso tú has trabajado en las leyes cuando fuiste senador y que va a volver a impulsar Sí, ahora. y que este senador, con el respeto que merece, mi amigo y mi hermano, no ha hecho nada por esa provincia. Bien. Económicamente hablando. Ok. El asunto es que nosotros aquí en este programa siempre hemos dicho que República Dominicana debería comenzar a desarrollar las regiones, no solamente desarrollar Santiago, desarrollar Santo Domingo, Puerto Plata, etcétera, esos pueblos como Romana, sino que todo el país sea proyectos, desarrollar proyectos por Mira, por lo regiones. Primero que yo hice... Discúlpame, pues sí. el asunto es que la última vez que tratamos el tema, Luis Henry, fue después del terremoto de Haití, donde vimos un pueblo o un país que toda su economía, básicamente el 80% estaba en Puerto Príncipe, y precisamente hay un terremoto que derrumbó el país. Entonces nosotros decíamos que precisamente esa era una de las razones claras por la que el país tenía que desarrollarse completo. Entonces, ¿qué me preocupa a mí en la provincia Independencia y en toda la provincia fronteriza? Precisamente el abandono del dominicano, porque viene hacia las ciudades, abandona su tierra, viene entonces que no quieren abandonarla. Bueno, viene entonces una, diríamos, inmigración de los haitianos a nuestro territorio. Lamentablemente no hay una política que eso pueda limitarse. El proyecto educativo, siento que la educación no hay una real proyecto de desarrollar educativamente la región fronteriza. El proyecto salud, igual siento atraso. Entonces, todo ese desarrollo económico del que tú hablas y del que ha ayudado a desarrollar, lo que me preocupa también es que cuando llegue a eso, como siempre aquí se dan las cosas mal, entonces crece la inflación en esa zona y los sueldos que se dan en zona franca no sirven para nada. Así es. Entonces yo siento que tiene que haber un desarrollo, un crecimiento con un desarrollo. Yo hace aproximadamente, y creo que se lo di a Calderón, siendo ministro de Finanzas. Yo, Dagoberto Rodríguez Adames, financió lo que era la descentralización de la provincia y de cómo con Villorros hacer fuentes de empleos. Y eso lo pagué yo a un dominico, un chileno francés, apellido Garrido, que trabajó mucho en lo que es la modernización del Senado de la República, del Congreso Nacional y de la Cámara de Cuentas. Garrido venía cada cierto tiempo y me ayudó y preparé y elaboré eso. Entonces desgraciadamente salí y no pude darle continuidad a eso, pero yo también es uno de los proyectos que yo pretendo coger en agenda y ponerlo para que la producción, nosotros no solamente dependamos de los empleídos del Estado